El fluorescente parpadeante de la redacción de El Faro de la Ciudad arrojaba una luz cruda sobre el desorden de papeles, tazas de café medio vacías y teclados desgastados que constituían el universo de Javier Marín, a sus 38 años, con más canas en la barba de las que le correspondían por edad y una mirada que combinaba el cansancio de 1000 batallas perdidas con la obstinación de quien se niega a rendirse. Javier era la personificación del periodismo de trinchera. Su pequeño diario local, con más corazón que presupuesto, se había convertido en una espina molesta para ciertos poderes fácticos de la ciudad, y gran parte de esa molesta reputación se debía a la pluma incisiva y la tenacidad investigadora de Marín. Llevaba semanas siguiendo un hilo delgado pero maloliente que parecía conducir directamente al despacho del hombre más poderoso de la región Ricardo Balbuena, el carismático y aparentemente intachable presidente de la comunidad autónoma. Los rumores sobre adjudicaciones irregulares de contratos públicos, recalificaciones urbanísticas sospechosas y un enriquecimiento personal desmedido habían circulado durante años en voz baja, pero nadie, ningún medio con más recursos y altavoces que El Faro, se había atrevido a tirar de la manta con seriedad. Javier, sin embargo, impulsado por un soplo anónimo y una creciente indignación, había comenzado a cavar. Esa mañana, la oportunidad de confrontar a Balbuena se presentó en bandeja de plata. El presidente inauguraba un nuevo centro cívico en uno de los barrios periféricos, un acto público diseñado para mayor gloria de su imagen de benefactor y hombre del pueblo. La convocatoria de prensa era masiva: televisiones nacionales, radios de gran audiencia, los principales periódicos regionales y, en un rincón, casi invisible, Javier Marín, con su grabadora de bolsillo y una libreta arrugada. Ricardo Balbuena llegó rodeado de su habitual séquito de asesores, guardaespaldas y aduladores. Irradiaba confianza, su sonrisa perfectamente ensayada, su traje impecable un símbolo de su poder. Ofreció un discurso elocuente, lleno de promesas y autoelogios, que fue recibido con aplausos entusiastas por un público cuidadosamente seleccionado. Al finalizar el acto, durante el caótico turno de preguntas, Javier, con la astucia que le caracterizaba, logró hacerse oír por encima del estruendo de los grandes medios. «Señor presidente Balbuena», comenzó, su voz clara y firme a pesar del murmullo general. «Javier Marín, de El Faro de la Ciudad, quería preguntarle sobre la reciente adjudicación del contrato de mantenimiento de las carreteras comarcales a la empresa constructora Vialia Norte, propiedad de su cuñado, el señor Gonzalo Herrera. ¿No considera que existe un posible conflicto de intereses, teniendo en cuenta que dicha empresa ha experimentado un crecimiento exponencial en contratos públicos desde que usted asumió la presidencia?» Un silencio incómodo se extendió por la sala. Las cámaras se giraron hacia Javier, luego hacia Balbuena, el presidente, que había estado sonriendo con suficiencia. Parpadeó, sorprendido por la audacia de la pregunta y, sobre todo, por la procedencia de la misma. Sus asesores intentaron intervenir, pero Balbuena los contuvo con un gesto. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. «Ah, El Faro de la Ciudad», dijo, arrastrando las palabras con un deje de burla. «¿Todavía existe ese panfleto? Creía que se habían quedado sin papel para imprimir tantas verdades a medias». Algunas risas serviles resonaron entre los presentes. Balbuena se acercó un poco al micrófono, disfrutando del momento. «Mire, joven, Marín, ¿verdad? En esta comunidad, las adjudicaciones se hacen con total transparencia y legalidad. Si su periódico dedicara menos tiempo a inventar conspiraciones y más a informar sobre los verdaderos logros de esta administración, quizás tendría más lectores que los 4 gatos que lo compran por lástima». La humillación fue pública, calculada. Balbuena ni siquiera se molestó en responder a la pregunta de fondo.
Simplemente desacreditó al mensajero y a su medio con la arrogancia de quien se sabe impune. Varios periodistas de medios más grandes sonrieron con suficiencia, mientras otros apartaban la mirada, incómodos. Javier sintió la sangre subirle a las mejillas, pero mantuvo la compostura. No iba a darle a Balbuena la satisfacción de verlo perder los estribos. Anotó algo en su libreta, una simple frase. El presidente elude la pregunta y desprecia al medio. Luego, guardó silencio, permitiendo que la arrogancia de Balbuena quedara expuesta. El acto concluyó poco después. Balbuena se marchó entre aplausos y flashes, sintiéndose triunfador, convencido de haber aplastado a aquel insecto molesto de la prensa local. No podía imaginar, ni en sus peores pesadillas, que aquel periodista insignificante, aquel director de panfleto al que acababa de ridiculizar, llevaba semanas guardando en la caja fuerte de su modesta redacción una pequeña cinta de casete. Una cinta que había llegado a sus manos de forma anónima, en un sobre sin remitente. Una cinta que contenía una grabación. Horas más tarde, de vuelta en la soledad de su pequeño despacho en El Faro, mientras la ciudad comenzaba a sumirse en la oscuridad, Javier Marín sacó la cinta de la caja fuerte. La introdujo en un viejo reproductor de casetes, uno de esos aparatos que ya casi nadie usaba. Se puso unos auriculares para no molestar a Isabel Luna, su editora y única compañera en la redacción a esas horas, que tecleaba furiosamente en el ordenador de al lado, probablemente intentando cerrar la edición del día siguiente. Pulsó el botón de reproducción y la voz de Ricardo Balbuena, inconfundible, llenó sus oídos, pero no era la voz engolada y segura del político en público. Era una voz diferente, más cruda, más real, grabada en lo que parecía ser una conversación privada, distendida, probablemente sin saber que estaba siendo registrada. Morín, así que el 10% de la comisión por la recalificación de los terrenos de la finca del Soto irá directamente a la cuenta en Suiza. Como siempre, Gonzalo, decía la voz de Balbuena en la cinta. Y asegúrate de que los papeles de Vialia Norte estén impecables para la adjudicación de las comarcales. Nadie debe sospechar nada. Si algún periodista listillo pregunta demasiado, ya sabes cómo funciona esto: una llamada a su director, un poco de presión publicitaria, y se callará como un muerto. Javier cerró los ojos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor bochornoso de la oficina. Aquella grabación era dinamita pura, una confesión en toda regla, una prueba irrefutable de la corrupción que se extendía como un cáncer por las altas esferas del poder regional. Balbuena, el hombre que lo había humillado públicamente, el político que se presentaba como un servidor del pueblo, era en realidad el cabecilla de una red de intereses y sobornos. Sonrió con amargura. Balbuena lo había despreciado, lo había llamado insignificante, pero él, Javier Marín, periodista de un pequeño diario al borde de la quiebra, tenía en sus manos el poder de acabar con su carrera, de destruir su imperio de falsedad. La ironía era casi poética. El poderoso político se había reído de la voz ignorada, pero no sabía que esa voz, gracias a una simple cinta magnética, estaba a punto de convertirse en un trueno que sacudiría los cimientos de su poder. La partida, aunque desigual en apariencia, acababa de empezar, y Javier Marín, a pesar del miedo que comenzaba a sentir, estaba decidido a jugarla hasta el final. El magnetófono, un armatoste anticuado que Javier había rescatado de un trastero olvidado de El Faro, giraba con un leve siseo, desgranando la conversación que podía cambiar el destino de una región entera. Javier escuchaba con los auriculares puestos, los ojos cerrados, concentrado en cada matiz, cada inflexión de la voz de Ricardo Balbuena y de su interlocutor, identificado en la propia grabación como su cuñado, Gonzalo Herrera, el propietario de la constructora Vialia Norte. La conversación
grabada con una claridad sorprendente. Era un catálogo de corrupción. No solo se hablaba del 10% de comisión por la recalificación de los terrenos de la finca del Soto y de la adjudicación amañada del contrato de las carreteras comarcales. También se mencionaban sobornos a funcionarios para agilizar licencias de obra, presiones a empresarios para que contribuyeran a donaciones opacas al partido de Balbuena, e incluso una escalofriante referencia a neutralizar a un concejal de la oposición que estaba haciendo demasiadas preguntas sobre un proyecto urbanístico en la costa. Javier transcribía febrilmente en su vieja máquina de escribir. Desconfiaba de los ordenadores para material tan sensible. Cada palabra tecleada resonando en la quietud de la noche como un martillazo. El peso de la evidencia era abrumador. Aquello no eran simples rumores o indicios, era la voz directa del poder, confesando sus crímenes con una naturalidad escalofriante, la de quien se cree por encima de la ley y de la moral. Mientras sus dedos volaban sobre el teclado, la mente de Javier retrocedió 3 semanas, al día en que aquella cinta había llegado a sus manos. Recordó la llamada anónima, una voz distorsionada citándolo en un lugar apartado, un viejo almacén abandonado cerca del puerto. Había acudido con el corazón en un puño, medio esperando una trampa, medio anhelando una pista. Allí, en la penumbra polvorienta, una figura encapuchada, a la que apenas pudo distinguirle los ojos aterrados, le había entregado un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. Sombra. Así se había identificado la fuente en contactos posteriores, siempre a través de mensajes encriptados y métodos indirectos. «Esto es para usted, Marín», había susurrado la figura, su voz apenas audible. «Usted es el único que se atreve a enfrentarse a él, pero tenga cuidado. Balbuena es peligroso, y sus perros guardianes no tienen escrúpulos». Antes de que Javier pudiera hacer pregunta alguna, Sombra había desaparecido tan misteriosamente como había llegado, dejando tras de sí solo el pequeño paquete y un persistente olor a miedo. Dentro del paquete estaba la cinta de casete y una nota escueta. «La verdad debe salir a la luz, por los que ya no pueden hablar». Javier nunca supo la verdadera identidad de Sombra, ni sus motivaciones exactas. Venganza personal, arrepentimiento tardío, un intento desesperado por salvar el propio pellejo. Quizás una mezcla de todo ello, pero la autenticidad del miedo en sus ojos, el temblor en su voz, le convencieron de que la información era genuina y de que la fuente se jugaba mucho. Quizás la vida, al entregarla. Terminó la transcripción justo cuando los primeros rayos del alba comenzaban a teñir de gris el cielo de la ciudad. Se sentía exhausto, pero también extrañamente estimulado. Tenía en sus manos la historia de su vida, la clase de exclusiva que cualquier periodista soñaría con publicar. Pero también era consciente del peligro. Ricardo Balbuena no era un adversario cualquiera. Era un hombre poderoso, con recursos ilimitados y una red de influencias que se extendía por todos los estamentos de la sociedad. Enfrentarse a él era como enfrentarse a un Goliat con armadura de acero. Sabía que no podía actuar solo. Necesitaba el apoyo y la experiencia de Isabel Luna, su editora y mentora, la mujer que había mantenido a flote el faro de la ciudad durante años a base de coraje, inteligencia y una fe inquebrantable en el poder del periodismo honesto. Esperó a que Isabel llegara a la redacción, unas horas más tarde. La encontró como siempre, con una taza de café humeante en una mano y el teléfono en la otra, lidiando con algún proveedor enfadado o con un político local quejándose de una fotografía poco favorecedora. «Isabel, tenemos que hablar», dijo Javier, su voz grave denotando la importancia del asunto. «Tengo algo muy grande». La condujo a su pequeño despacho. Cerró la puerta y le puso la cinta «Isabel Luna», una mujer de cabello entrecano y mirada penetrante. Escuchó la grabación en silencio.
su rostro impasible al principio, pero poco a poco sus cejas se fueron arqueando, sus labios apretándose en una línea fina. Cuando la cinta terminó, se quitó los auriculares lentamente. Hubo un largo silencio, solo roto por el zumbido del viejo magnetófono. «Dios mío, Javier», exclamó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Estás seguro de que esto es auténtico?» He pasado la noche comparando la voz de la cinta con grabaciones de discursos públicos de Balbuena, respondió Javier, mostrándole la transcripción y sus anotaciones. La cadencia, los tics verbales, todo coincide. Además, los detalles que menciona sobre la finca del Soto y las carreteras comarcales son datos que ya estábamos investigando por otras vías. Esto lo ata todo. Isabel se levantó y comenzó a pasear por el despacho. Una leona enjaulada. «Si esto es lo que parece, Javier, estamos sentados sobre un polvorín. Publicar esto, las consecuencias podrían ser enormes. Para Balbuena, para la ciudad, para nosotros, para el periódico». «Lo sé», asintió Javier. «Pero no podemos callarnos. Isabel, es nuestro deber, es la razón de ser de El Faro». «No digo que debamos callarnos», replicó Isabel, deteniéndose frente a él. «Digo que debemos ser inteligentes. Balbuena no se quedará de brazos cruzados. Utilizará todo su poder para desacreditarnos, para destruirnos. Necesitamos estar preparados. Lo primero es la verificación absoluta. Necesitamos un análisis forense de la cinta, si es posible, aunque sé que nuestros recursos son limitados. Y necesitamos corroborar cada dato mencionado en la grabación con pruebas documentales adicionales. No podemos permitirnos el más mínimo error». Discutieron durante horas. Analizaron cada frase de la grabación, cada posible implicación. Sopesaron los riesgos, las posibles represalias. Balbuena tenía conexiones en la judicatura, en la policía, en el mundo empresarial. Podría ahogar económicamente al periódico retirando la escasa publicidad institucional. Podría presionar a los distribuidores. Podría incluso recurrir a métodos más expeditivos. El miedo era una presencia tangible en la habitación, pero también lo era la excitación del desafío, la convicción de estar haciendo lo correcto. «Tenemos que proteger a tu fuente, Javier», dijo Isabel con firmeza. «Si Sombra cae, no solo perderemos un contacto valioso, sino que Balbuena sabrá que estamos tras él». «Lo sé. Sombra ha desaparecido. No he podido contactar de nuevo. Supongo que está escondido, o algo peor». Un escalofrío recorrió a Javier. Decidieron una estrategia inicial. Javier se centraría en buscar pruebas documentales que respaldaran las afirmaciones de la cinta, especialmente en los registros mercantiles y en los archivos de adjudicaciones públicas. Isabel, por su parte, intentaría contactar discretamente con un viejo amigo suyo, un ingeniero de sonido retirado, para ver si podía realizar un análisis preliminar de la autenticidad de la grabación sin levantar sospechas. Y, sobre todo, guardarían el secreto con el mayor celo posible. Nadie más en la redacción, por ahora, debía saber de la existencia de la cinta. Cuando Javier salió del despacho de Isabel, el sol de la mañana ya estaba alto. Se sentía agotado, pero también con una claridad de propósito que no había tenido en mucho tiempo. El secreto en la cinta era una carga pesada, un conocimiento peligroso, pero también era un arma poderosa, un arma que, si la usaban con inteligencia y valentía, podría derribar a un gigante. La burla del poderoso aún resonaba en sus oídos, pero ahora Javier sabía que la última palabra aún no estaba dicha. La verdadera batalla apenas comenzaba. Con la transcripción de la cinta guardada bajo 7 llaves y la grabación original en la caja fuerte de la redacción, Javier Marín se sumergió de lleno en la tarea de desentrañar la vasta red de poder tejida por Ricardo Balbuena. Sabía que la cinta era una bomba,
pero para que su explosión tuviera el efecto deseado, la demolición de la carrera de Balbuena y el desmantelamiento de su entramado corrupto, necesitaba más que una simple grabación. Necesitaba un contexto, pruebas documentales que la respaldaran, testimonios que la humanizaran. Su primer objetivo fue la finca del Soto, los terrenos cuya recalificación Balbuena y su cuñado Gonzalo Herrera discutían con tanta naturalidad en la cinta. Pasó horas en el registro de la propiedad, en el archivo municipal, solicitando expedientes, lidiando con funcionarios hoscos o deliberadamente lentos que parecían tener órdenes de obstaculizar cualquier consulta relacionada con ciertos nombres o proyectos. La burocracia, descubrió Javier una vez más, era a menudo el primer escudo de los corruptos. Aún así, con la paciencia de un monje y la obstinación de un perro de presa, logró desenterrar algunos documentos interesantes, cambios de titularidad sospechosamente rápidos, informes técnicos con firmas dudosas, actas de plenos municipales donde las decisiones se habían tomado con una celeridad inusual. Paralelamente, Isabel Luna, su editora, había contactado con su viejo amigo, Anselmo, el ingeniero de sonido retirado. Anselmo, un hombre excéntrico pero brillante, accedió a examinar la cinta de forma extraoficial. Su veredicto preliminar, tras un par de días de análisis en su destartalado laboratorio casero, fue cauto pero alentador. La grabación no parece tener cortes ni ediciones obvias. Isabel, le comunicó por teléfono. Las voces son consistentes y el ruido de fondo sugiere un ambiente íntimo, una conversación privada. Para una certeza absoluta necesitaría equipos más sofisticados, pero mi instinto me dice que es auténtica y muy, muy peligrosa. Mientras Javier e Isabel trabajaban en la sombra, Ricardo Balbuena, en la cima de su poder, comenzaba a sentir una leve, casi imperceptible, comezón de inquietud. La pregunta impertinente de aquel periodista de El Faro en la inauguración del centro cívico, aunque la había despachado con su habitual arrogancia, le había dejado un regusto amargo. No le gustaban los cabos sueltos, ni los moscones que zumbaban demasiado cerca de sus asuntos. Convocó a su despacho a Carlos Acosta, su jefe de gabinete, un hombre de mediana edad, de aspecto anodino, pero con una reputación en las cloacas del poder que helaba la sangre. Acosta era el ejecutor, el hombre que se ensuciaba las manos para que Balbuena pudiera mantener su fachada de respetabilidad. «Carlos», dijo Balbuena, sirviéndose un whisky caro mientras contemplaba la ciudad desde el ventanal de su despacho. «Hay un tal Javier Marín, de un periodicucho local llamado El Faro. Hizo una pregunta incómoda el otro día. No me gusta. Investígalo. Averigua qué sabe, quién está detrás de él, y si es necesario, desanímenlo un poco, que entienda que hay temas en los que es mejor no hurgar». Acosta asintió en silencio, sus ojos fríos como el acero. No necesitaba más instrucciones. Sabía perfectamente lo que significaba desanimar en el lenguaje de Balbuena. Javier no tardó en sentir la presión silenciosa. Una tarde, al salir de la redacción, tuvo la clara sensación de que un coche oscuro, sin matrícula delantera, lo seguía a distancia. Intentó despistarlo, metiéndose por callejuelas estrechas, pero el coche persistía, como una sombra pegajosa. Finalmente, tras varias maniobras evasivas, lo perdió de vista, pero la inquietud se instaló en su pecho. Unos días después, recibió una llamada en su teléfono fijo. Al descolgar, solo escuchó una respiración pesada al otro lado, y luego, una voz distorsionada que susurró: «Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, Marín, por tu propio bien». Y colgaron. Los obstáculos en su investigación también se multiplicaron. Funcionarios que antes habían sido relativamente cooperativos, ahora se mostraban evasivos, alegando normativas desconocidas o la pérdida de expedientes.
Las puertas se cerraban con una sincronización sospechosa. Isabel Luna también notó la presión. Un par de importantes anunciantes locales, empresas que dependían de contratos con la administración de Balbuena, retiraron su publicidad de El Faro sin dar explicaciones convincentes, ahogando aún más las ya exiguas finanzas del periódico. «Están intentando asfixiarnos. Javier», dijo Isabel con el rostro sombrío, pero con una chispa de desafío en la mirada. «Saben que estamos investigando algo, aunque no sepan exactamente el qué, y tienen miedo». El miedo, sin embargo, también comenzaba a hacer mella en Javier. No era un héroe de película, era un hombre corriente, con sus temores y sus vulnerabilidades. Pensaba en su hermana, que vivía en otra ciudad pero a la que estaba muy unido. Pensaba en la precariedad de El Faro, en la responsabilidad que tenía hacia Isabel y hacia los pocos lectores que aún confiaban en ellos. Pero cada nueva amenaza, cada nuevo obstáculo, en lugar de amedrentarlo, parecía reforzar su determinación. La imagen de Balbuena, con su sonrisa cínica y su desprecio por la gente corriente, se convertía en un acicate, y el recuerdo de Sombra, de sus ojos aterrados y sus palabras sobre los que ya no pueden hablar, le infundía un sentido de deber ineludible. Decidió centrarse en la referencia más escalofriante de la cinta, la neutralización del concejal de la oposición. Buscó en la hemeroteca de El Faro y de otros periódicos regionales, y allí estaba, hacía unos 2 años, un concejal llamado Miguel Ángel Cifuentes, conocido por sus enérgicas denuncias contra la corrupción urbanística. Había fallecido en un desafortunado accidente de tráfico, en una carretera secundaria. El caso se había cerrado rápidamente, demasiado rápidamente, pensó Javier. Intentó contactar con la viuda de Cifuentes, una mujer llamada Elena Alarcón. Al principio, ella se mostró reacia, temerosa, pero Javier, con paciencia y empatía, logró ganarse su confianza. Se reunieron en una cafetería discreta. Elena, una mujer de aspecto frágil, pero con una tristeza digna en la mirada, le contó que siempre había sospechado que la muerte de su marido no había sido un accidente. Miguel Ángel había estado recibiendo amenazas anónimas antes de morir. Estaba investigando un gran proyecto urbanístico en la costa, un proyecto en el que, según él, estaban implicados nombres muy poderosos, incluyendo al propio Ricardo Balbuena, pero no tenía pruebas contundentes, solo sospechas y algunos documentos fragmentarios que habían desaparecido misteriosamente después de su muerte. Le suplicaron que lo dejara, que era demasiado peligroso, dijo Elena, con la voz quebrada. Pero Miguel Ángel era un hombre testarudo, un idealista, creía en la justicia. Las palabras de Elena resonaron profundamente en Javier. Él también creía en la justicia, aunque a veces pareciera una quimera inalcanzable. Le prometió a Elena que haría todo lo posible por descubrir la verdad sobre la muerte de su marido. Al salir de la cafetería, Javier sintió que la red de poder de Balbuena era aún más extensa y siniestra de lo que había imaginado. No se trataba solo de dinero, se trataba de vidas humanas, de silencios impuestos por el terror. Y él, con su pequeño periódico y una cinta de casete, se había atrevido a desafiarla. La presión ya no era silenciosa, era un monstruo palpable, acechando en cada sombra. Pero Javier Marín no iba a retroceder. La decisión estaba tomada. Tras días de febril investigación por parte de Javier y tensas deliberaciones con Isabel Luna, El Faro de la ciudad se preparaba para lanzar su primer disparo de advertencia. No publicarían la transcripción completa de la cinta. Aún no, pues eso sería quemar su mejor carta demasiado pronto y sin la preparación adecuada. En su lugar, Javier había redactado un extenso artículo de investigación, meticulosamente documentado, que se centraba en las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos a Vialia Norte,
la empresa del cuñado de Ricardo Balbuena, y en la sospechosa recalificación de los terrenos de la finca del Soto. El artículo no mencionaba la grabación, pero utilizaba los datos extraídos de ella como guía para desenterrar escrituras, actas notariales y movimientos bancarios que, si bien no probaban la corrupción de forma directa e incontrovertible como la cinta, sí tejían una red de indicios y coincidencias tan abrumadora que resultaba imposible ignorarla. «Es un trabajo impecable, Javier», dijo Isabel, tras revisar el borrador final, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y aprensión. «Sólido, bien fundamentado, sin una sola afirmación que no podamos respaldar con documentos. Pero sabes lo que vendrá después, ¿verdad?» Javier asintió, su rostro grave. «Lo sé. Balbuena no se quedará de brazos cruzados. Intentará desacreditarnos, intimidarnos, quizás ahogarnos económicamente». «Exacto», corroboró Isabel. «Pero también es nuestra obligación publicarlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Los grandes medios de esta ciudad comen de su mano o le temen demasiado». El artículo, titulado «Las sombras del poder. Contratos millonarios y vínculos familiares en la administración Balbuena», ocupó la portada y 3 páginas interiores de la modesta edición dominical de El Faro de la Ciudad. El impacto en la pequeña urbe fue inmediato. Los pocos ejemplares del periódico se agotaron en cuestión de horas. En los bares, en las plazas, en los corrillos de vecinos, no se hablaba de otra cosa. Algunos leían el artículo con indignación contenida, confirmando sospechas que durante años habían flotado en el aire. Otros, los más fieles a Balbuena, lo desestimaban como un ataque rastrero, una sarta de mentiras de un periodicucho resentido. Los medios más grandes, al principio, apenas se hicieron eco de la noticia, o la trataron con la condescendencia habitual hacia la prensa local. Pero Ricardo Balbuena no era de los que ignoraban un desafío. Por pequeño que pareciera, cuando sus asesores le pusieron el ejemplar de El Faro sobre su escritorio esa misma mañana, su reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una furia volcánica. ¿Cómo se atrevía aquel juntaletras insignificante, aquel periodicucho de 3 al cuarto, a manchar su nombre, a cuestionar su honorabilidad? Convocó una rueda de prensa de urgencia esa misma tarde. Ante un enjambre de periodistas, esta vez, todos los grandes medios estaban presentes, atraídos por el olor de la polémica. Balbuena se mostró como la encarnación de la indignación y la inocencia ultrajada. «Ciudadanos, amigos», comenzó, su voz impostada con un temblor de emoción contenida. «Hoy he sido víctima de un ataque ruin, de una campaña de difamación orquestada por intereses oscuros que buscan desestabilizar nuestra comunidad y manchar el trabajo honesto de esta administración». Agitó el ejemplar de El Faro en el aire como si fuera un trapo sucio. Este libelo, lleno de falsedades, insinuaciones y medias verdades, no es periodismo, es basura. Y su autor, un tal Javier Marín, no es un periodista, sino un sicario de la pluma al servicio de quién sabe qué intereses. Balbuena negó categóricamente todas las acusaciones. Afirmó que todas las adjudicaciones se habían realizado con absoluta transparencia y amenazó con emprender acciones legales contundentes contra el Faro de la Ciudad y contra Javier Marín por injurias y calumnias. Su actuación fue magistral victimismo, indignación, promesas de justicia. Muchos de los presentes, especialmente los periodistas de medios afines, parecieron convencidos. Pero la furia de Balbuena no se limitó a la esfera pública. Esa misma noche, llamó a Carlos Acosta a su residencia privada. «¡Acosta!», siseó Balbuena, sus ojos brillando con una rabia fría. «Quiero que ese periodicucho y ese Marín se arrepientan de haber nacido. Ahógalos, económicamente. Primero, que no les quede ni un solo anunciante.
que los distribuidores se nieguen a llevar su basura, y luego, quiero que investigues a ese Marín, su vida personal, sus trapos sucios, lo que sea. Vamos a destruirlo. Quiero que nadie vuelva a atreverse a desafiarme. Carlos Acosta, impasible como siempre, asintió. Considérelo hecho, señor presidente. Las represalias no tardaron en llegar. En menos de 48 horas, los pocos anunciantes que aún mantenían su publicidad en El Faro llamaron para cancelar sus contratos, alegando reestructuraciones presupuestarias o cambios de estrategia comercial. El propietario del pequeño local donde se imprimía el periódico les comunicó que, debido a problemas técnicos imprevistos, no podría seguir ofreciéndoles sus servicios. Incluso el distribuidor de prensa, que llevaba sus ejemplares a los kioscos, comenzó a poner excusas para no recogerlos. Paralelamente, comenzó una campaña de desprestigio contra Javier Marín en ciertos blogs y redes sociales afines a Balbuena. Se insinuaba que era un periodista frustrado, que actuaba por rencor personal, que recibía dinero de la oposición para difamar al presidente. Aparecieron fotografías suyas sacadas de contexto, comentarios anónimos que cuestionaban su ética profesional e incluso su vida privada. Javier sintió el golpe. Ver su nombre y su reputación arrastrados por el fango era doloroso, pero lo que más le preocupaba era el futuro de El Faro. Isabel Luna luchaba como una leona para mantener el periódico a flote, buscando nuevos impresores, intentando convencer a los anunciantes, pero la maquinaria de Balbuena era implacable. «Nos están cercando, Javier», le dijo Isabel una noche, con el rostro demacrado por el cansancio y la preocupación. «Si esto sigue así, no aguantaremos más de 2 semanas. Lo sé, Isabel, y lo siento. Quizás fui demasiado imprudente». «No digas eso, Javier», replicó ella con firmeza. «Hiciste lo que tenías que hacer, lo que cualquier periodista de verdad haría. El problema es que nos enfrentamos a un monstruo sin escrúpulos». Estaban entre la espada y la pared. Retractarse y pedir disculpas, como exigían los abogados de Balbuena en una carta amenazante que habían recibido esa misma mañana. Sería una traición a sus principios, una claudicación ante el poder corrupto. Pero seguir adelante, publicar la cinta, podría significar no solo el fin del periódico, sino también un peligro físico real para ellos. Carlos Acosta no era un hombre que se anduviera con sutilezas. La presión era inmensa. Javier apenas dormía. Se sentía vigilado constantemente. Las llamadas anónimas a su casa se habían vuelto más frecuentes, ahora con amenazas más explícitas. Incluso su hermana, que vivía en otra ciudad, lo llamó preocupada, diciéndole que unos desconocidos habían estado preguntando por él en su antiguo vecindario. Pero en medio del miedo y la incertidumbre, la determinación de Javier se solidificaba. Cada nuevo ataque de Balbuena, cada nueva muestra de su poder corruptor, lo convencía aún más de la necesidad de sacar a la luz la verdad completa. La cinta seguía en la caja fuerte, un secreto ardiente, una bomba de tiempo esperando el momento adecuado para estallar. «No podemos rendirnos ahora, Isabel», dijo Javier, su voz resonando con una convicción que sorprendió incluso a sí mismo. «Hemos llegado demasiado lejos. Si Balbuena cree que con esto nos va a callar, se equivoca. Solo nos ha dado más razones para luchar». Isabel lo miró, y en sus ojos cansados vio la misma llama de obstinación que ardía en los suyos. Asintió lentamente. «Tienes razón, Javier, pero si vamos a dar el siguiente paso, tenemos que ser más listos que ellos y estar preparados para lo peor». El primer pulso de la batalla había sido brutal. Habían recibido golpes duros, pero no estaban noqueados. La verdadera confrontación, la que implicaría sacar a la luz el secreto en la cinta, se avecinaba.
y ambos sabían que sería mucho más peligrosa. La respuesta de Ricardo Balbuena al artículo de El Faro no se limitó a las amenazas legales y al ahogo económico. Carlos Acosta, su fiel ejecutor, recibió órdenes claras de intensificar la presión sobre Javier Marín hasta quebrar su voluntad o, en su defecto, silenciarlo de una forma u otra. La sutileza dio paso a una intimidación más directa y personal. Javier comenzó a notar que la vigilancia sobre él se había vuelto descarada. El coche oscuro ya no se molestaba en guardar las distancias. A veces, incluso lo adelantaba para luego reducir la velocidad, en una clara maniobra de acoso. Una noche, al regresar a su modesto apartamento, encontró la cerradura forzada. Dentro, todo estaba revuelto, los cajones abiertos, los papeles esparcidos por el suelo. No habían robado nada de valor. Javier tampoco lo tenía. Pero el mensaje era inequívoco. Podían entrar en su vida, en su espacio más íntimo. Cuando quisieran, la presión se extendió a sus seres queridos. Su hermana, Laura, que vivía en una ciudad costera a varios cientos de kilómetros, lo llamó angustiada. Dos hombres de aspecto amenazante la habían visitado en su trabajo, preguntando por Javier, por sus actividades y sus amistades. No la amenazaron directamente, pero su presencia y sus preguntas insinuantes fueron suficientes para aterrorizarla. «Javier, por favor, ten cuidado», le suplicó Laura, con la voz entrecortada por el llanto. «¿En qué te has metido? Esto es demasiado peligroso». Javier sintió una punzada de culpa y rabia. Él había elegido esta lucha, pero no tenía derecho a arrastrar a su hermana a ella. Intentó tranquilizarla, asegurándole que tomaría precauciones, pero el miedo por la seguridad de Laura se sumó a la pesada carga que ya soportaba. Pero el golpe más duro fue la desaparición de Sombra. Javier había intentado contactar con su fuente a través de los canales seguros que habían establecido, pero no obtuvo respuesta. Los mensajes no eran leídos, las señales convenidas no se producían. Era como si Sombra se hubiera desvanecido en el aire. Javier temió lo peor. Lo habrían descubierto. ¿Estaría herido o algo mucho más grave? La idea de que su investigación hubiera puesto en peligro mortal a la persona que le había confiado la cinta lo atormentaba día y noche. En la redacción de El Faro, el ambiente era casi fúnebre. Los pocos empleados que quedaban, un maquetador a tiempo parcial y una joven estudiante en prácticas llamada Sofía Campos, que ayudaba con tareas administrativas y soñaba con ser periodista, trabajaban en un silencio tenso, conscientes de que el periódico se desangraba. Isabel Luna, a pesar de su fortaleza, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. «Javier, no sé cuánto tiempo más podremos resistir», le confesó una noche, mientras revisaban las exiguas cuentas del periódico. «Los distribuidores se niegan a llevarnos, los kioscos no nos exponen, y la publicidad ha desaparecido por completo. Estamos solos en esto». Hizo una pausa, su mirada fija en la de Javier. Quizás Balbuena ha ganado esta vez. Quizás deberíamos reconsiderar. Las palabras de Isabel, aunque comprensibles, fueron como un puñal para Javier. Rendirse, después de todo lo que habían pasado, después del sacrificio de Sombra, dejar que Balbuena siguiera campando a sus anchas, riéndose de la justicia y de la verdad. «No, Isabel», dijo Javier, su voz sonando más firme de lo que se sentía por dentro. «No podemos rendirnos ahora. Si lo hacemos, todo habrá sido en vano, y él sabrá que puede aplastar a cualquiera que se atreva a desafiarlo». Pero la duda lo corroía. Se sentía acorralado, aislado. La red de poder de Balbuena parecía impenetrable. Sus tentáculos alcanzaban todos los rincones. ¿Cómo podría un simple periodista de un diario local, armado solo con una vieja cinta de casete y su convicción, enfrentarse a semejante monstruo? Fue entonces cuando Sofía Campos,
la joven estudiante en prácticas, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, observando y aprendiendo en silencio, se acercó a ellos. «Perdonen que me entrometa», dijo con una timidez que contrastaba con la firmeza de su mirada. «He oído sus conversaciones y admiro profundamente su valentía, señor Marín, señora Luna». Hizo una pausa, tomando aliento. «Yo quizás pueda ayudar. Mis conocimientos no son de periodismo de investigación, pero soy buena con la tecnología, con las redes, y conozco a gente, activistas, grupos que luchan por la transparencia y contra la corrupción, que podrían estar interesados en difundir información de forma segura y masiva si fuera necesario». Javier e Isabel se miraron, sorprendidos. No habían reparado mucho en aquella joven callada y eficiente, pero en sus ojos veían la misma chispa de idealismo y determinación que ellos mismos habían tenido en sus inicios. La oferta de Sofía fue como un soplo de aire fresco en medio de la asfixia. Javier comprendió que, aunque Balbuena intentara aislarlos, siempre habría personas dispuestas a luchar por lo que era justo, y que la tecnología, bien utilizada, podría ser un arma formidable contra el poder opresor. Su resolución se endureció. El miedo no desapareció, pero ahora estaba acompañado de una furia fría y una claridad de propósito renovada. Ya no se trataba solo de publicar una exclusiva, se trataba de una batalla por la verdad, por la justicia, por la memoria de Miguel Ángel Cifuentes y por la seguridad de Sombra, y no la libraría solo. Durante los días siguientes, Javier, con la ayuda de Isabel y la inesperada colaboración de Sofía Campos, comenzó a trazar un plan detallado y meticuloso para la publicación de la grabación. No sería a través de El Faro. El periódico era demasiado vulnerable. Utilizarían múltiples canales, plataformas encriptadas, contactos con medios internacionales independientes y redes de activistas que Sofía conocía. Primero, digitalizaron la cinta original, creando múltiples copias de seguridad que guardaron en lugares diferentes y seguros. Luego, prepararon un dossier completo con la transcripción, el análisis de las voces y todas las pruebas documentales que Javier había logrado reunir, por fragmentarias que fueran, para contextualizar y respaldar la grabación. Sofía se encargó de investigar las formas más seguras de filtrar la información de manera anónima y coordinada, para que el impacto fuera máximo e imposible de silenciar. Era un plan arriesgado, al borde de la legalidad en algunos aspectos, pero era su única oportunidad. Javier sabía que, una vez que la grabación saliera a la luz, la maquinaria de Balbuena se volvería contra él con toda su furia. Tendría que estar preparado para desaparecer por un tiempo, para protegerse. Se reunió una última vez con Elena Alarcón, la viuda del concejal Cifuentes. Le explicó, sin entrar en demasiados detalles para no comprometerla, que estaba a punto de publicar una información que podría arrojar luz sobre la muerte de su marido. Le pidió que estuviera preparada para cualquier eventualidad y que, sobre todo, se cuidara. Elena lo miró con lágrimas en los ojos y le agradeció su valentía. Acorralado, sí, pero resuelto. Javier Marín sentía el peso de la historia sobre sus hombros, pero también la ligereza de quien está a punto de cumplir con su deber más sagrado. La cinta, aquel secreto guardado con tanto celo, estaba a punto de convertirse en un grito que esperaba. Resonaría lo suficiente como para despertar a una ciudad adormecida por el miedo y la complacencia. La hora de la verdad se acercaba. La paciencia de Ricardo Balbuena se había agotado. El artículo de El Faro, aunque publicado por un diario menor, había comenzado a generar un run-run incómodo en ciertos círculos políticos y empresariales. Peor aún, algunos medios nacionales, olfateando la posibilidad de un escándalo mayor, habían empezado a hacer sus propias averiguaciones,
citando discretamente la investigación inicial de Javier Marín. Balbuena sentía cómo el cerco, invisible pero real, comenzaba a estrecharse. No sabía de la existencia de la cinta, pero la persistencia de Marín y la súbita atención de otros periodistas lo habían puesto en alerta máxima. Ya no bastaba con la intimidación sutil. Necesitaba una solución definitiva. «Acosta», dijo Balbuena, su voz un siseo helado en el lujoso despacho presidencial. «Esto se está yendo de las manos. Ese periodista, Marín, es una víbora. Quiero que averigües qué es lo que tiene realmente. ¿Qué más sabe? Y quiero que lo neutralices, definitivamente. Si tiene documentos, grabaciones, lo que sea, tráemelo. Y asegúrate de que no vuelva a escribir ni una sola palabra que pueda perjudicarme. ¿Entendido?» Carlos Acosta, impasible como una estatua de granito, asintió. «Entendido, señor presidente. Me encargaré personalmente». Sabía que neutralizar definitivamente, en el léxico de Balbuena, tenía implicaciones que iban más allá de una simple advertencia. Mientras Acosta ponía en marcha su maquinaria de intimidación y represión, Javier Marín, Isabel Luna y la joven Sofía Campos trabajaban contrarreloj en la fase final de su plan para la difusión de la grabación. Habían decidido que la noche del viernes sería la hora cero. Sofía, utilizando sus contactos en redes de activistas y su pericia tecnológica, había preparado un sistema de liberación coordinada, la grabación digitalizada y el dossier completo con la transcripción y las pruebas documentales se subirían simultáneamente a varias plataformas de intercambio de archivos encriptados, y los enlaces se enviarían de forma anónima a una lista cuidadosamente seleccionada de periodistas de investigación de prestigio internacional, agencias de noticias independientes y organizaciones de defensa de la libertad de prensa. «Es la única manera de asegurarnos de que no puedan silenciarlo todo a la vez», explicó Sofía, sus dedos volando sobre el teclado de un portátil seguro en el pequeño apartamento que Javier había alquilado bajo un nombre falso como refugio temporal. «Una vez que esté en la red, en múltiples servidores, será imparable, como un virus». Javier sentía una mezcla de excitación febril y un miedo profundo. Sabía que, una vez que pulsaran el botón de enviar, ya no habría marcha atrás. Su vida, tal como la conocía, cambiaría para siempre. Isabel Luna, aunque compartía sus temores, le ofrecía un apoyo inquebrantable. «Has hecho todo lo que debías, Javier. Ahora solo queda confiar en que la verdad es más fuerte que sus mentiras». La noche del viernes llegó con una tensión casi palpable. Acosta, gracias a sus informadores y a la vigilancia constante sobre Javier, había deducido que algo importante se tramaba. Había localizado el apartamento refugio de Javier, aunque no sabía exactamente qué se cocinaba dentro. Decidió actuar esa misma noche, antes de que Marín pudiera dar su siguiente golpe, fuera cual fuera. Poco después de la medianoche, mientras Javier, Isabel y Sofía realizaban las últimas comprobaciones antes de iniciar la subida masiva de los archivos, un ruido sordo en la puerta del apartamento los puso en alerta. Se miraron, el terror reflejado en sus ojos. «Son ellos», susurró Javier. «Acosta». No había tiempo para dudar. Sofía, con una rapidez sorprendente, activó el protocolo de subida de emergencia en su portátil, un sistema que enviaría los archivos de forma automática y escalonada, incluso si el ordenador era desconectado o destruido. Isabel cogió una pesada barra de hierro que habían dejado preparada junto a la puerta. Javier agarró una mochila donde llevaba una copia de la cinta original y algunos documentos esenciales, además de su vieja grabadora. La puerta del apartamento fue reventada con una patada brutal. Dos hombres corpulentos, con pasamontañas y ropas oscuras, irrumpieron en la pequeña sala, seguidos de cerca por la figura siniestra de Carlos Acosta, que sonreía con la frialdad de un depredador. «Buenas noches, señor Marín»,
dijo Acosta, su voz meliflua. Parece que estábamos esperando la misma fiesta. ¿Tiene algo para mí? Javier no respondió. Miró a Isabel y a Sofía. Un gesto rápido. Una señal convenida. Isabel, con un grito de furia, se lanzó contra uno de los matones con la barra de hierro, creando una distracción momentánea. Sofía, aprovechando la confusión, arrojó su portátil por la ventana que daba a un patio interior, sabiendo que, aunque se rompiera, el proceso de su vida ya era irreversible. Acosta, enfurecido por la resistencia, ordenó a sus hombres que los redujeran. Javier intentó proteger a Sofía, interponiéndose entre ella y uno de los matones. Recibió un golpe brutal en el estómago que lo dejó sin aliento, pero logró empujar a Sofía hacia la escalera de incendios que había en la parte trasera del edificio. «¡Corre, Sofía! ¡Corre! ¡Asegúrate de que el mundo lo sepa!», gritó, mientras forcejeaba con su agresor. Isabel luchaba con la valentía de una leona, pero pronto fue reducida por el segundo matón. Acosta se acercó a Javier, que yacía en el suelo, dolorido pero desafiante. «¿Dónde está? ¡Marín!», siseó Acosta, propinándole una patada en las costillas. «¿Dónde está la grabación? Los documentos». Javier sonrió con sangre en los labios. «Demasiado tarde, Acosta. Ya es demasiado tarde para ustedes». En ese preciso instante, el teléfono móvil de Acosta comenzó a sonar con insistencia. Era uno de sus ayudantes. La voz al otro lado era puro pánico. «Jefe, tiene que ver esto. Está en todas partes. Internet está ardiendo. La grabación de Balbuena. Se ha filtrado». Acosta palideció. Miró a Javier, luego a su teléfono, con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en furia asesina. «¡Maldito seas, Marín!». Mientras tanto, en la residencia presidencial, Ricardo Balbuena recibía una llamada similar de su jefe de prensa. Al principio, no entendía la urgencia, el pánico en la voz de su subordinado, pero cuando éste le leyó los primeros titulares que comenzaban a aparecer en los portales de noticias internacionales y le describió el contenido de la grabación que se viralizaba a velocidad de vértigo, Balbuena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su voz, su propia voz, detallando sus crímenes, sus sobornos, sus amenazas, estaba desnudo ante el mundo. Intentó hacer llamadas a sus contactos en la judicatura, en la policía, en los medios afines, pero era inútil. La tormenta perfecta se había desatado. Los servidores donde Sofía había alojado los archivos eran anónimos, imposibles de rastrear y de cerrar rápidamente. Las agencias de noticias internacionales ya estaban replicando la información. El escándalo era de proporciones épicas. En el pequeño apartamento, Acosta, al comprender que su misión había fracasado estrepitosamente, que ya no había nada que recuperar ni nadie a quien silenciar de forma efectiva, tomó una decisión pragmática. Dejar testigos vivos en aquella situación solo empeoraría las cosas para él y para Balbuena. Miró a Javier y a Isabel, que yacían malheridos pero conscientes. «Ha sido un placer hacer negocios con ustedes», dijo con una sonrisa helada. Hizo un gesto a sus hombres. Pero antes de que pudieran dar el golpe final, el sonido penetrante de las sirenas de la policía llenó la noche. Sofía Campos, en su huida, no solo se había asegurado de que la información se difundiera, también había realizado una llamada anónima a la unidad de delitos graves, alertando sobre un secuestro y agresión en curso en el apartamento de Javier. Acosta y sus hombres, sorprendidos por la inesperada llegada de la policía, no tuvieron más remedio que emprender la huida, dejando atrás a Javier e Isabel, malheridos pero vivos. La hora de la verdad había llegado. La cinta, el secreto guardado con tanto celo, había explotado con la fuerza de 1.000.000 de truenos. Ricardo Balbuena, el político corrupto que había despreciado al periodista de un pequeño diario.
Estaba a punto de descubrir que la voz ignorada, cuando se arma de verdad y coraje, puede derribar imperios de falsedad. El estruendo de la verdad, liberada por la audacia de Javier Marín y la pericia tecnológica de Sofía Campos, sacudió los cimientos de la ciudad y resonó mucho más allá de sus fronteras, mientras Javier e Isabel Luna recibían atención médica por sus heridas en un hospital discretamente custodiado. Sofía había salido ilesa del asalto gracias a la interposición de Javier. Las pantallas de televisión, los portales de noticias y las redes sociales ardían con la grabación de Ricardo Balbuena. Su voz, antes sinónimo de poder y autoridad, ahora era la prueba irrefutable de su putrefacción moral. La tormenta mediática y política fue instantánea y devastadora. Los fragmentos más escandalosos de la conversación entre Balbuena y su cuñado se repetían en bucle: el diezmo para la cuenta en Suiza, la adjudicación amañada de contratos, la escalofriante referencia a neutralizar opositores, las negativas previas de Balbuena, sus grandilocuentes declaraciones de inocencia. Ahora sonaban como una burla grotesca, añadiendo indignación al escándalo. El presidente de la comunidad autónoma intentó una última y patética maniobra de control de daños. Convocó una rueda de prensa de emergencia desde su residencia oficial. Su rostro demacrado y sus ojos hundidos, reflejando noches de insomnio y pánico. Trató de desacreditar la grabación, hablando de montajes, de conspiraciones oscuras urdidas por enemigos políticos y periodistas sin escrúpulos. Pero ya nadie le creía. Su credibilidad se había hecho añicos. Las preguntas de los periodistas, esta vez sin la deferencia de antaño, fueron implacables. Balbuena, acorralado, balbuceó respuestas incoherentes antes de abandonar la sala entre abucheos y flashes. Su partido político, temiendo el contagio del escándalo, se apresuró a distanciarse de él. Sus aliados más cercanos, aquellos que habían medrado a su sombra, ahora le negaban el saludo y se apresuraban a declarar su propia inocencia y su sorpresa ante las supuestas revelaciones. El imperio de falsedad que Ricardo Balbuena había construido con tanto esmero durante décadas se derrumbaba como un castillo de naipes. La justicia, espoleada por la presión popular y la contundencia de las pruebas, actuó con una celeridad inusual. Se abrió una investigación oficial. Se emitieron órdenes de registro para las propiedades de Balbuena, de Gonzalo Herrera y de varios funcionarios implicados en la trama, Carlos Acosta y sus dos secuaces, identificados rápidamente tras el asalto al apartamento de Javier, fueron detenidos en cuestión de horas cuando intentaban huir de la ciudad. Acosta, el fiel perro guardián, se enfrentaba ahora a cargos por allanamiento de morada, agresión, obstrucción a la justicia y pertenencia a organización criminal. Unos días más tarde, con una orden de detención internacional pendiendo sobre su cabeza si intentaba salir del país y el proceso de suplicatorio para levantar su aforamiento ya en marcha en el Parlamento regional, Ricardo Balbuena, el hombre que se creía intocable, presentó su dimisión irrevocable. Fue un final humillante, sin gloria, el justo castigo para una carrera construida sobre la mentira y la codicia. Mientras tanto, El Faro de la Ciudad, el pequeño diario local que Balbuena había despreciado, se convirtió en un símbolo de la lucha por la verdad y la libertad de prensa. Las llamadas de apoyo y suscripciones se multiplicaron. Grandes medios nacionales e internacionales citaban su investigación, y el nombre de Javier Marín comenzó a sonar en los círculos periodísticos como un ejemplo de coraje e integridad. Javier e Isabel, aún recuperándose de sus heridas físicas pero con el espíritu fortalecido, se vieron desbordados por la atención. Rechazaron ofertas lucrativas de grandes conglomerados mediáticos. Su lealtad estaba con El Faro, con sus lectores, con la memoria de Sombra y de Miguel Ángel Cifuentes. Decidieron utilizar la nueva influencia del periódico
para seguir destapando injusticias, para dar voz a los que no la tenían. La primera plana de la edición especial que recogía la caída de Balbuena llevaba un único titular: La verdad prevalece, y en un pequeño recuadro, una dedicatoria a Sombra y a todos aquellos que arriesgan su vida por un futuro más justo. Javier visitó a Elena Alarcón, la viuda del concejal Cifuentes. Le llevó un ejemplar de esa edición especial. Al ver la fotografía de un Balbuena derrotado y la confirmación de que la muerte de su marido no sería olvidada, Elena lloró, esta vez no de tristeza, sino de un amargo pero necesario alivio. La justicia completa para Miguel Ángel aún tardaría en llegar, pero el primer paso, el más importante, se había dado. Unas semanas después, cuando la polvareda comenzaba a asentarse, Javier recibió un sobre sin remitente en la redacción. Dentro, una simple tarjeta postal con la imagen de un faro solitario en una costa rocosa. En el reverso, 3 palabras escritas con una caligrafía desconocida. Siguen brillando. Gracias. Javier sonrió. Sombra estaba a salvo, y su sacrificio no había sido en vano. La vida de Javier Marín no volvió a ser la misma. El anonimato se había perdido para siempre. Ahora era una figura pública, un referente para muchos jóvenes periodistas, pero en su interior seguía siendo el mismo hombre obstinado, el mismo buscador incansable de la verdad. Sabía que la lucha contra la corrupción era una batalla sin fin, que siempre habría nuevos Balbuenas, nuevas redes de poder que combatir. Pero también sabía que nunca más se sentiría completamente solo. La experiencia le había enseñado que incluso la voz más pequeña, si está armada de coraje y de verdad, puede provocar un eco capaz de derribar los muros más altos. El faro de la ciudad, con Isabel Luna al timón y Javier Marín como su principal investigador, continuó su labor, más fuerte y más respetado que nunca. Sofía Campos, inspirada por la valentía de Javier y la trascendencia de su trabajo, decidió matricularse en la Facultad de Periodismo. El imperio de falsedad de Ricardo Balbuena se había derrumbado, dejando tras de sí solo cenizas y la lección amarga de que ningún poder, por absoluto que parezca, es inmune al eco de la verdad. Y ese eco, en la ciudad que una vez dominó, seguiría resonando durante mucho tiempo, gracias al coraje de un periodista de un pequeño diario y al secreto guardado en una vieja cinta de casete